Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 198. El tema de hoy, como si nunca hubieras pecado. ¡Wow! Ese título me encantó. En los años que ejercí como abogado me di cuenta de que comparecer ante un tribunal es una experiencia aterradora para muchas personas, incluso si solo están allí como testigos. Ser litigante o acusado debe ser aún más pavoroso. Veía el alivio que sentía un acusado cuando era declarado inocente o cuando un juez declaraba que un litigante estaba en su derecho. En el sistema legal del antiguo Israel, una disputa ponía a ambas partes sujetas a la sentencia del tribunal. El proceso ante el tribunal tenía una finalidad redentora. El juez tenía como propósito ayudar a la parte a quien asistía el derecho a corregir el error. Al final del caso, una parte era declarada inocente y la otra era declarada como errada. El cumplimiento exitoso de esta función del tribunal significaba que se había hecho justicia. La palabra hebrea para justo es tzadik, traducida en algunas versiones de la Biblia como inocente o justo, alguien cuyo estatus es correcto. Este es el trasfondo de la expresión ser justificado. En el Antiguo Testamento, la definición de que un niño daría de justificado sería como si yo nunca hubiera pecado. Jesús murió por nuestros pecados. Si pones tu fe en Él, entonces serás justificado. Eres absuelto, eres declarado justo ante sus ojos. El pecado ya no te separa de Dios, pues vivir en una relación correcta con Él y con los demás. Esto es justificación. Bueno, vamos a leer el Salmo del día de hoy. Este tema está espectacular porque esta es la clave de nuestra comprensión del Evangelio. Si logramos comprender esto de la justificación, nuestra vida cambiará completamente, será transformada y podremos vivir en libertad. Vamos a Salmos capítulo 86, verso del 1 al 10. Vamos a leer en PDT, Palabra de Dios para Todos. Me pongo en tus manos, oración de David. Señor, escúchame, responde a mi petición que soy pobre y necesitado. Protege mi vida porque te soy fiel. Tú eres mi Dios, yo soy tu siervo. Confío en ti, sálvame. Ten compasión de mí, Señor, pues a toda hora pido tu ayuda. Señor, me pongo en tus manos, llena mi vida de alegría, pues yo soy tu siervo. Eres bueno y perdonas, Señor. Es abundante tu fiel amor para todos los que te piden ayuda. Señor, escucha mi oración, presta atención porque te pido compasión. Yo acudo a ti cuando estoy en problemas porque sé que me responderás. No hay ningún Dios como tú, Señor. Nadie puede hacer lo que tú haces. Tú creaste todos los seres humanos, Señor. Ellos vendrán a inclinarse ante ti y adorarán tu nombre. Amén. Tú eres grandioso y haces maravillas. Tú y solo tú eres Dios. Aleluya. Amén. Así es. Bueno, entonces vamos al primer punto. El primer punto es rumores de la justificación. David experimentó la bendición de ser justificado por su fe y ser un hijo de Dios. Clamó: presta oído, Señor, a mi oración, atiende a la voz de mi clamor. Dios escucha las oraciones de sus hijos como cuando un padre se inclina amorosamente para que su niño pueda susurrarle al oído. David no tuvo el beneficio de vivir bajo la nueva alianza, pues vivió antes de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Pero en cierto modo, la cruz no está limitada por el tiempo, fue efectiva incluso para aquellos que vivieron antes de Jesús. Por ejemplo, para Abraham y David. De hecho, Pablo destaca cómo David había conocido las maravillosas bendiciones del perdón y la restauración de Dios. En Romanos 4, del 6 al 8 y Salmos 32, 1 y 2. En cierta forma, Pablo está diciendo que David experimentó la justificación por su fe, pese a que el medio por el cual esta justificación fue completada aún no había sucedido.
Primero entendió el amor de Dios. Sabía que el Señor está lleno de amor inagotable para los que piden su ayuda. Segundo, sabía que Dios era misericordioso e indulgente. Cuando dijo, compadécete de mí, Señor. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Atiende a la voz de mi clamor. Tercero, aunque sabía que no merecía el perdón ni la misericordia, pues no lo había ganado, tenía la fe para creer que Dios lo salvaría al poner su fe en él. Cuando dijo, tú eres mi Dios y en ti confío, salva a tu siervo. En otras palabras, David entendió todos los elementos que componen la justificación por la fe, excepto uno. La única pieza que faltaba era la muerte de Jesús por nuestros pecados. Vamos a orar. Oremos juntos. Amado Señor, yo quiero darte gracias por tu increíble amor por mí. Gracias por salvar a aquellos que depositan su confianza en ti. Hoy depositamos nuestra confianza en ti, Señor. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, dígale, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Pongo mi confianza completamente en ti, mi Jesús. Y te doy gracias, Padre, por salvarme. Gracias porque por fe puedo ser salvo y justificado. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a Romanos, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 15. Romanos 4. Recuerden que estamos en PDT. Palabra de Dios para todos. El ejemplo de Abraham. ¿Qué podemos concluir en cuanto a Abraham? El padre físico de nuestra nación. ¿Cuál fue su experiencia con la fe? Si Abraham llegó a ser aprobado por Dios por lo que hizo, entonces podía presumir de algo, pero no delante de Dios. Pues esto es lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Cuando alguien trabaja, el pago que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero Dios aprueba al que cree en Él sin que se gane eso con obras. Dios le toma en cuenta la fe y lo aprueba. Hasta el pecador es aprobado por Dios. David está de acuerdo con esto cuando dice que es afortunado el que Dios aprueba por la fe que tiene y no por lo que hace. Afortunados aquellos a los que Dios les perdona las ofensas y les pasa por alto los pecados. Afortunado el que el Señor aprueba porque no le toma en cuenta sus pecados. Pero, ¿es esta bendición solo para los que tienen la circuncisión? ¿Acaso no es también para los que no la tienen? Recordemos que Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. ¿Qué significa esto? ¿Dios aprobó a Abraham antes o después de tener la circuncisión? Lo aprobó antes de tener la circuncisión. Abraham recibió la circuncisión después como un sello de la aprobación que recibió antes de circuncidarse. Por eso Abraham es el padre de todos los que tienen fe, aunque no estén circuncidados, para que ellos también sean aprobados como lo fue él. Abraham también es el padre de los que están circuncidados, pero solo de aquellos que además de su circuncisión siguen el ejemplo de la fe que Abraham demostró antes de ser circuncidado. La promesa se cumple por la fe. De hecho, Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de heredar el mundo, pero no por cumplir con la ley, sino porque Dios los aprobó por su fe. Si los que viven para la ley recibieran la promesa, la fe sería inútil y la promesa no tendría valor, porque la ley provoca la ira de Dios cuando no se obedece, pero cuando no hay ley, no existe el delito. Amén. Y esto nos da lugar al segundo punto, que se ha titulado Celebración de la Justificación. ¿Cómo podemos nosotros, seres humanos pecadores, ser justos ante Dios? ¿Cómo puedes ser justificado ante sus ojos? ¿Es solo trabajar duro toda tu vida y después esperar lo mejor? No, dice Pablo. Algo maravilloso ocurrió como resultado de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ahora puedes recibir esta justificación como un regalo sin costo. Lo recibes no trabajando muy duro, sino por un acto de fe. Amado que me estás escuchando, reciba esta palabra. Es por un acto de fe. Recibe la salvación, recibe la gracia, recibe la justificación. Una de las preguntas más frecuentes en Alfa es: si Jesús murió por nuestros pecados, ¿qué sucede con los que vivieron antes de Jesús? Pablo sabe que tiene que abordar el caso de Abraham, pues sus oponentes podrían argumentar que Abraham fue justificado como resultado de sus buenas obras.
dándole así algo de que jactarse. Pablo afirma que las Escrituras dicen: le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Eso lo podemos ver en Génesis 5:6. Esta frase, sostiene Pablo, implica que es un don o regalo más que algo ganado, como lo dice en el verso 5 de Romanos que acabamos de leer. Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. En cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Los opositores de Pablo podrían argumentar que este don solo está disponible para los judíos, o sea, los circuncidados. Pero Pablo señala que la circuncisión vino a Abraham más adelante, Génesis 17, y por lo tanto la bendición de la justificación por la fe es tanto para los circuncidados, o sea, los judíos, como para los incircuncisos, o sea, el resto de la humanidad. Esto lo leímos en los versículos 9 y 10. La circuncisión no fue la causa de la justificación, más fue un sello. Abraham, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a esto se les toma en cuenta su fe como justicia. La historia de Abraham deja claro que el ser considerado justo no fue debido a las obras, la circuncisión o la ley, sino a la gracia de Dios por medio de la fe en Jesús. Si Abraham fue justificado por la fe, es el padre de todos los que tienen fe, incluyendo aquellos que no hayan sido circuncidados. La cruz es efectiva en todos los tiempos, incluso aquellos que nunca habían oído hablar de Jesús, pero que confiaron en Dios, fueron justificados por su fe a través de lo que hizo Jesús en la cruz. Necesitas entender todo esto para ser justificado por la fe. De ningún modo. La justificación es por la fe, así que ni siquiera necesitas una perfecta comprensión de la justificación por la fe para ser justificado por la fe. Simplemente necesitas tener fe. Por eso fue un don gratuito basado en la fe. Es decir, la promesa no es solamente para los que se basan en la ley, sino también para todos los que se basan en la fe. Qué revelación tan poderosa encontramos en esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Ni siquiera necesitamos entenderlo, simplemente recibirlo en el Espíritu y creerlo. Tener fe. Vamos a orar. Ore al Señor y dígale: Espíritu Santo, por favor, haz tu obra en mí. Vamos a pedirle a Él que nos enseñe a creer, que nos dé la capacidad de creer, de tener fe para ser justificados. Padre, te damos muchas gracias por la sorprendente verdad de que somos justificados y declarados inocentes por la muerte de Jesús por nosotros y por poner nuestra fe en Él. Te rogamos, por favor, por el poder de tu Espíritu Santo, que nos ayudes a comprender esta verdad con mayor profundidad y a explicarla con más claridad, para que muchos más conozcan la gran bendición de la justificación por la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que abra su Biblia en Amós capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 27. Amós capítulo 5 versos 1 al 27 en PDT. Lamento por Israel y advertencia. Pueblo de Israel, escucha este mensaje que es como un lamento por ustedes. La Virgen Israel ha caído y ya no se levantará más. La dejaron sola tendida en el suelo y no hay nadie que la ayude. El Señor Dios dice esto: la ciudad de Israel, que mande 1000 soldados a la guerra, tan solo se quedará con 100. La que mande 100, tan solo se quedará con 10. El Señor dice a la nación de Israel: vengan a buscarme y vivirán. No busquen en Betel, no vayan a Gilgal, no crucen la frontera para ir a Beerseba, pues todos los de Gilgal serán desterrados, Betel será destruida. Busquen al Señor y vivirán. Si no lo hacen, como un fuego, Él consumirá la casa de José, y en Betel no habrá nadie que pueda pagarlo. Oigan ustedes los que convierten el derecho en amargura y a la justicia la dejan por el suelo. Dios es el creador de las Pléyades y de Orión. Él es quien convierte la oscuridad en luz de día y transforma el día en noche. Él es quien convoca el agua de los mares y la derrama sobre la tierra. Él es Yahweh,
Ese es su nombre. Él es quien derriba la fortificación y destruye la fortaleza. Ustedes odian al que delante de todos desenmascara la injusticia. Detestan al que habla con la verdad. Se han aprovechado de los pobres cobrándoles impuestos injustos con su mal proceder. Han logrado construir casas lujosas, pero no podrán vivir en ellas. Han plantado hermosos viñedos, pero no podrán beber su vino. Yo sé cuántas faltas han cometido y sé lo terrible que son sus pecados. Ustedes oprimen a los justos y aceptan sobornos. No dejan que en los tribunales haya justicia para los pobres. Por eso el sabio calla, pues son tiempos malos. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Así el Señor Dios Todopoderoso estará con ustedes, tal como ustedes mismos lo han dicho. Odien el mal y amen el bien. Asegúrense de que haya justicia en los tribunales. De esa forma, quizás el Señor Dios Todopoderoso tenga compasión del resto que quedó de Israel. Así dice el Señor Dios Todopoderoso. La gente llorará en todas las plazas. Todos gritarán de dolor por las calles. Los campesinos estarán de duelo y se contratarán llorones profesionales. Se llorará en todos los viñedos cuando yo venga a castigarlos. Es lo que dice el Señor. Oigan ustedes, los que desean tanto que llegue el día del Señor. ¿Acaso no saben cómo será ese día del Señor? Pues será de oscuridad y llanto, no de luz. Será algo así como cuando alguien huye de un león y se encuentra con un oso, o como cuando uno entra a su casa y se recuesta contra la pared y lo muerde una serpiente. El día del Señor será de oscuridad y no de luz. Será un día negro sin claridad alguna. El Señor rechaza la alabanza de Israel. Odio sus fiestas, me desagradan sus reuniones religiosas. Aunque me hagan sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas de cereales, eso no me complace. Tampoco presto atención a sus ofrendas para festejar de terneros gordos. Alejen de mí el ruido de sus canciones. No escucharé la música de sus arpas. Mejor, hagan que la justicia fluya como el agua y que sean solidarios de continuo como una fuente inagotable. Pueblo de Israel, ¿me llevaron ustedes ofrendas y sacrificios en los 40 años que estuvieron en el desierto? En cambio, cargarán las estatuas de su rey Sikud y de su estrella Kiyun, imágenes que ustedes mismos han creado. Cuando yo los haga desterrar más allá de Damasco, así dijo el Señor, cuyo nombre es Dios Todopoderoso. Aleluya. Fuerte palabra. Vamos al punto 3 de este devocional y es comunidades de justificación. Dios no está interesado en lo religioso que seas. Se preocupa mucho más por la integridad, la justicia y la honradez. Sin ello, la religiosidad es pura hipocresía. En palabras de la traducción bíblica al mensaje, no puedo soportar sus reuniones religiosas. Estoy harto de sus conferencias y convenciones. No quiero tener nada que ver con sus proyectos religiosos, sus lemas y objetivos pretenciosos. Estoy harto de sus planes para recaudar fondos, sus relaciones públicas y creación de imagen. Alejen de mí su música ruidosa y egoísta. ¿Cuándo fue la última vez que me cantaron? ¿Saben qué quiero? Quiero justicia, océanos de ella. Quiero equidad, ríos de ella. Eso es lo que quiero. Eso es todo lo que quiero. Esa es la traducción bíblica, el mensaje que viene en inglés. Una consecuencia central de la justificación por medio de la fe es que el pueblo de Dios responde actuando con justicia y honradez. Juan Calvino dijo una vez, solo la fe justifica, pero la fe que justifica nunca puede estar sola. Nuestra respuesta natural a aquello que Dios ha hecho por nosotros debe ser actuar conforme a su voluntad. La honradez y la justicia tienen un papel central en este pasaje y en todo el libro de Amós. Dios quiere justicia para los pobres. Él habla a través del profeta Amós. ¿Cómo odian ustedes a los jueces honestos? ¿Cómo desprecian a los que dicen la verdad? Pisotean a los pobres robándoles el grano con impuestos y rentas injustas. Por lo tanto, aunque construyan hermosas casas de piedra, nunca vivirán en ellas. Aunque planten viñedos exuberantes, nunca beberán su vino. Pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos y privan al pobre de la justicia en los tribunales. Así que los que son listos permanecerán con la boca cerrada, porque es un tiempo malo. Dios no permitirá que la justicia humana continúe para siempre, la injusticia humana. Él intervendrá y hará justicia. Dios odia la injusticia.
Su preocupación por la justicia y la rectitud se resume en el versículo 24 cuando dice que fluya como agua la justicia y la honradez como un manantial inagotable. Los asuntos de promoción de la justicia, como el rescate de personas que hacen trabajos forzosos u otros tipos de esclavitud, deberían ser prioridad en nuestra agenda. Claramente parecen ser prioridad en la agenda de Dios. Sí, Señor. Yo creo que en este tiempo debemos pedirle al Señor en oración que nos dé la oportunidad de hacer justicia y que nos dé valentía también y corazones bondadosos para actuar en el momento donde veamos injusticia. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias porque solo la fe justifica. Pero oro delante de ti, Señor, para que la fe nunca esté sola. Ayúdame a llevar una vida de fe, actuando justamente y buscando la justicia para todos. Te lo pido, amado Dios, en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a vivir con justicia, Señor, porque hemos visto en tu palabra que a ti te desagrada rotundamente la injusticia. Ayúdanos a hacer justicia en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade, tomando como referencia Salmo 86:2, hace el siguiente comentario cuando el salmista dice: presérvame la vida. Ella dice: hay terribles atrocidades que ocurren en todo el mundo y peligros de todo tipo. Incluso tratar de seguir a Nicky en bicicleta cuando va de camino a gran velocidad por las calles de Londres puede dar mucho miedo. Presérvame la vida. Es una oración reconfortante. Así es. Entonces, recordemos orar Salmo 86:2, pidiéndole al Señor que nos preserve la vida. Bueno, recordemos este devocional. El título es como si nunca hubieras pecado. Amados, cuando recibimos la justificación de Dios, de verdad que Él hace como si nunca hubiéramos pecado. Nos borra completamente todos nuestros pecados y lo más tremendo es que no tenemos que hacer nada, que Él ya pagó. A nosotros no nos cuesta, aunque es supremamente caro, imposible de pagar. Él lo pagó por nosotros y a nosotros la justificación nos sale gratis. Démosle gracias al Señor por eso. Quédese con esta palabra grabada en su mente y en su corazón y medítela todo el día. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.